Buenas tardes a todos. Gracias por seguir acompañándonos en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. Nos llega este curso gracias al apoyo de Laboratorios Berens, Organización de los Eventos, nuestros expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología, el esfuerzo de todos nosotros, y es importante porque queremos cuidar mejor nuestros antimicrobianos, que se usen de una manera razonable, de una manera adecuada. Son recursos que se están perdiendo. Las bacterias están generando mayor resistencia y tenemos a ciernes o en futuro un problema que puede ser cada vez peor, y por eso tenemos que ser conscientes y usar mejor los antimicrobianos. Es por eso que estamos haciendo este curso. Comparte el enlace con sus amigos, sus compañeros, con sus colegas. Hemos tenido clases de inmensa calidad, y para la clase de hoy les invito que sigan con la doctora Marbelis Hernández. Ella es internista infectólogo, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Adicionalmente, es la coordinadora académica de este ambicioso curso de antimicrobianos, y les dejo con ella para que nos presente nuestro experto del día de hoy. Bienvenidos al curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. Estamos en la clase número 8 y hoy, 14 de julio, el doctor Rolando Anselmi nos hablará de las generalidades de lincosaminas, rifamicinas, antifolatos, cloranfenicol y metronidazol. El doctor Anselmi es médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina Universidad de los Andes, Mérida, con posgrado de Medicina Interna en el Hospital Central de San Cristóbal, Táchira, posgrado de Infectología en la Universidad Central de Venezuela, Hospital Vargas de Caracas, y actualmente adjunto del Centro Clínico San Cristóbal, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología de la filial Táchira. Esta tarde se hablará de clindamicina, descrita en 1966 con modificaciones químicas. Esta es una lincosamida. También de las rifamicinas, descritas en 1957 por el Streptomyces mediterraneae como base, y que empezó a utilizarse en 1965, incluyendo rifampicina, rifabutina, rifapentina, rifaximina y rifalaxil. También esta tarde se hablará de metronidazol, que pertenece, como saben, al grupo de los nitroimidazoles descritos y aprobado por la FDA en 1963, y además del trimetoprim sulfa, que fue introducido en Estados Unidos en 1973 con ventajas teóricas de disminuir la probabilidad de resistencia bacteriana y de actuar de forma sinérgica. También hablaremos de un antibiótico con efectos secundarios llamativos como el cloranfenicol, que es un antibiótico que por primera vez se obtuvo a través de la Streptomyces venezuelae en 1947 por Enrique Tejera. Importantes avances en estos antibióticos serán mencionados esta tarde, y por eso le damos la bienvenida al doctor Anselmi. Esperamos que ustedes puedan disfrutar de este curso y que lo aprovechen. Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos y colegas. Para mí es un gran honor formar parte de este importantísimo curso sobre uso racional de antimicrobianos 2022 a nombre
de nuestra querida y gran amiga doctora Yelixa Castillo, en honor a ese ser humano tan valioso que lamentablemente se nos fue adelantadamente, pero que desde el cielo nos está dando y bendiciendo en cada momento. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Infectología, en especial al doctor Manuel Figuera Esparza, por su talento, por su iniciativa, así junto con la doctora Marbelis Hernández, quien es la coordinadora de la Comisión Científica y que junto con ellos, otro grupo importante de colegas infectólogos, hicieron posible este extraordinario curso, que a su vez está avalado también por Laboratorios Berens, que nos ha prestado una gran ayuda y una gran colaboración. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, su amigo, el doctor Rolando Anselmi, médico internista, médico infectólogo, les va a hablar el día de hoy sobre las generalidades de las lincosamidas, rifamicinas, antifolatos, cloranfenicol y metronidazol. Esta hermosa imagen que ustedes ven es nuestro patrono de aquí del Táchira, que es el Santo Cristo de la Grita, a quien siempre le pedimos por la salud, por nuestra salud, por la salud de todos los tachirenses, de todos nosotros los venezolanos y de todo el mundo, para que pronto se erradique esta terrible pandemia que ha surgido en estos 2 últimos años y que ha azotado a nuestras poblaciones en una forma impresionante y que ha transformado en una terrible emergencia sanitaria. Las lincosamidas vamos a incluir que son 2 específicamente, la lincomicina y la clindamicina. Son inhibidores de la síntesis proteica bacteriana. Estos medicamentos tienen una característica muy especial porque ellos comparten el mismo sitio de unión que los macrólidos y los anfenicoles. Sin embargo, ellos difieren mucho en su estructura química. Las lincosamidas se dirigen a la subunidad 50S del ribosoma e interfieren en la transcriptivación. La cobertura antimicrobiana de las lincosamidas abarcan los cocos grampositivos, y esto es importante hacerlo ver sobre el estafilococo aureus ampicilino resistente y sobre muchos anaerobios. La clindamicina puede utilizarse perfectamente para tratar el síndrome del shock tóxico y la fascitis necrosante debido a su gran efecto antitoxínico. La diarrea viene a ser un efecto secundario común y la clindamicina suele asociarse a un mayor riesgo de colitis por Clostridium difficile. La estructura química. La estructura química va a estar formada única y exclusivamente por moléculas de aminoácidos y azúcares. La lincomicina es el medicamento prototipo y la clindamicina es un derivado clorado. Aquí podrán ustedes observar en esta imagen la estructura química de la clindamicina con sus aminoácidos y sus azúcares específicamente, y sus moléculas como tal. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las lincosamidas? Ellas inhiben la síntesis proteica bacteriana al unirse en forma reversible a la subunidad ribosomal 50S, como anteriormente lo había mencionado. Se unen muy cerca dentro de la peptidiltransferasa e impiden que la peptidiltransferasa añada aminoácidos al péptido en crecimiento, evitando de esta manera la transpeptidación. Continuando con el mecanismo de acción, ellas limitan el crecimiento bacteriano haciéndolo bacteriostático. Por lo tanto, ejercen un efecto destructivo dependiente del tiempo para algunas bacterias. Los efectos adicionales es que inhiben la producción de toxinas estafilocóccicas y estreptocóccicas e incluso de algunas bacterias. Como podrán ustedes observar en esta imagen, apreciamos perfectamente el sitio de acción de la clindamicina en la subunidad 50S ribosomal o ribosomal 50S. Ahí podrán ustedes apreciar las lincosamidas uniéndose a esta importante subunidad.
¿Cuál es la absorción y la distribución? Es decir, la farmacocinética de este gran e importante medicamento. Tienen una absorción rápida, se unen perfectamente a las proteínas, son captadas por las células fagocíticas, se ampliamente se distribuyen en los fluidos corporales, en los huesos, en los tejidos, atraviesan la barrera placentaria, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica. En relación a su metabolismo y excreción, el metabolismo principalmente ocurre a través del citocromo P3A4, que viene a ser un citocromo sumamente importante, del citocromo P450, que se encargan del metabolismo de oxidación de los fármacos, y ello ayuda muchísimo para que se evite todo este tipo de inconvenientes que puedan ocurrir a través de este enzima tan relevante y tan importante. Y como tal, su excreción se realiza a través de la orina y a través de las heces y a través de la bilis. ¿Cuál es la cobertura antimicrobiana? Como todo antibiótico, la cobertura antimicrobiana más importante es que ella actúa sobre microorganismos gram positivos como son el Streptococcus, el Staphylococcus aureus meticilino resistente. También actúa sobre algunos anaerobios como el Bacteroides, Clostridium perfringens, Prevotella, Fusobacterium, y también sobre algunos Streptococcus. Los tipos de infecciones que normalmente pueden ser tratados por este tipo de antibióticos son las infecciones de piel y tejidos blandos, como el acné y la celulitis, las infecciones respiratorias, como las infecciones orales, neumonía y el absceso pulmonar. También se puede tratar perfectamente las infecciones óseas y articulares, como la osteomielitis y la infección de la prótesis articular y las artritis sépticas. También vemos que su uso es bastante importante en las infecciones interabdominales, por ejemplo cuando existen peritonitis o por ruptura de vísceras huecas. Otro tipo de infecciones son las infecciones ginecológicas. Por ejemplo, en las vaginosis bacterianas se utiliza perfectamente bien en la enfermedad inflamatoria pélvica y también en los procesos de endometriosis. Los tipos de infecciones también a las cuales se utiliza, o mejor dicho, se emplea como una terapia combinada para babeviosis, sabiendo todos que la babeviosis son aquellas enfermedades producidas por pulgas y en algunos casos, más que por pulgas, por garrapatas, que se ven con mucha frecuencia. En los procesos de toxoplasmosis, en las neumonías por neumocitis girovechi, cuando vemos pacientes con un sistema comprometido importante de su cuadro inmunológico, y en estos casos pues es importante en los pacientes VIH positivos. Como había hecho mención, en el síndrome de shock tóxico y en fascitis necrosante por su efecto antitoxina. Los efectos secundarios, como todo tratamiento, mejor dicho, antimicrobiano o tratamiento antibacteriano, tienen sus efectos secundarios. Lo utilizamos perfectamente en múltiples, como les dije anteriormente, en múltiples infecciones, pero tienen efectos secundarios bastante relevantes, y entre ellos son los efectos tópicos como el prurito, el seroderma, eritema, exfoliación, y otros efectos importantes son los efectos vaginales como la candidiasis y las vulvovaginales. Entre otros efectos relevantes son los efectos sistémicos. Ellos producen malestar gastrointestinal y diarrea, colitis pseudomembranosa por el Clostridium difficile y las esofagitis. Y las reacciones alérgicas que más frecuentemente se producen son el eritema multiforme y el síndrome de Stevens-Johnson y anafilaxis. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Obviamente, las contraindicaciones es no poderlo utilizar en pacientes que tengan antecedentes por infecciones por Clostridium difficile y pacientes que sean alérgicos a las glucosaminas. Hacen interacciones medicamentosas importantes, sobre todo en medicamentos inductores del CYP3A4, que en estos casos lo que hacen es disminuir las concentraciones de clindamicina. Algunos de ellos que ustedes han oído nombrar son la succinilcolina y el tamoxifeno, que son sumamente importantes
y en agentes bloqueadores neuromusculares como el panturonio, roturonio, disminuye el efecto, o mejor dicho, en vez de disminuirlo, lo que hace es aumentar el efecto del bloqueo neuromuscular. No debemos utilizarlo nunca en combinación con los macrólidos ni con el clorfenacol. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Existen tres tipos de mecanismos de resistencia. Los más principales o los más importantes son, en primer lugar, modificación del sitio de unión, las bombas de flujo y la inactivación enzimática, que es muy poco común, pero sobre todo se da a nivel del Staphylococcus aureus. Estas son unas hermosas imágenes de un hermoso pueblo de aquí del Táchira llamado Rubio. Y esto va a ser el preámbulo para hablar de uno de los antibióticos también muy importantes que utilizamos con mucha frecuencia, y son las rifamicinas. Las rifamicinas son antibióticos bactericidas que inhiben el ARN polimerasa dependiente del ADN de las bacterias, por lo que interrumpen la síntesis proteica. Los siguientes fármacos que les voy a mencionar son rifamicinas. Entre ellos son 4 que son los más importantes, como son la rifabutina, rifapentina, rifampicina y rifaxina. ¿Cuál es la farmacocinética de estos antibióticos? La absorción oral es muy buena y ella genera una amplia distribución en los tejidos e incluso en el líquido cefalorraquídeo. La rifampicina se concentra perfectamente en los granulocitos polimorfos nucleares y en los macrófagos, por lo que ella facilita la eliminación de las bacterias y los abscesos. Se metaboliza en el hígado y se elimina en la bilis, y en muy poca cantidad se elimina por la orina. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones más importantes es que la rifampicina es muy activa contra la mayoría de las bacterias gram positivas y algunas bacterias gram negativas, en especies de Mycobacterium, y debemos tener en cuenta que la resistencia se desarrolla rápidamente, por lo que rara vez utilizamos a la rifampicina completamente sola. Las indicaciones terapéuticas la utilizamos perfectamente en tuberculosis, en infecciones por micobacterias atípicas. La rifampicina es muy activa contra micobacterias no tuberculosas y en las micobacterias de crecimiento rápido, como Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium thilonae o Mycobacterium accessus, lamentablemente se desarrolla mucha resistencia. Se utiliza perfectamente en la lepra, en infecciones por estafilococos como osteomielitis y endocarditis de la prótesis valvular. Otras infecciones que son atacadas por la rifamicina son las infecciones por legionela. Los resultados son muy buenos cuando la rifampicina se combina con eritromicina, y el uso de la rifampicina con acitromicina o una fluoquinolona no ofrece ventajas importantes. En aquella meningitis por meningococo, o por mejor dicho, o por neumococo, cuando el microorganismo es sensible a la rifampicina, da muy buenos resultados. Ya lo he mencionado anteriormente que la rifampicina puede usarse sola en la profilaxis de los contactos cercanos de pacientes por meningitis por meningococo o por hemófilos de influenza de tipo B. La rifabutina y la rifampicina son igualmente eficaces en los regímenes para tuberculosis administrados en pacientes HIV positivos o HIV negativos. Se prefiere a la rifampicina a la rifabutina para la enfermedad pulmonar por el Mycoplasma avium o por ese complejo. Sin embargo, se prefiere la rifabutina en lugar de la rifampicina para las infecciones del Mycobacterium avium diseminadas. La rifapentina se utiliza para tratar perfectamente la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis latente. Entre las contraindicaciones de la rifamicina tenemos que durante su uso en el embarazo y la lactancia no se han realizado estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas o en periodos de lactancia. No obstante, el Centro de Control de Enfermedades y de Prevención no consideran a la rifampicina una contraindicación para la lactancia. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los efectos adversos más importantes son las hepatitis, que son muy graves, inclusive se han visto hepatitis bastante severas cuando hay el uso inclusive de otros antibióticos como la piracinamida y
isoniazida, se ven trastornos gastrointestinales importantes y también podemos apreciar efectos sobre el sistema nervioso central y mielosupresión. Las consideraciones sobre las dosis. En pacientes con trastornos hepáticos deben realizarse siempre pruebas de función de este órgano antes de poder comenzar la terapia. Con rifampicina siempre cada 2 o 4 semanas durante esta. También es importante hacerles recalcar que no se usan ajustes de la dosis para aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal, en caso de que haya necesidad de utilizar este tratamiento antimicrobiano. Las interacciones de la rifampicina son muchísimas, son bastantes, porque ellos interactúan prácticamente con todos los medicamentos en existencia, contra los barbitúricos, contra los betabloqueantes, contra los bloqueantes de los canales de calcio, contra ciertos antibióticos como la claritromicina, los anticonceptivos orales, los corticosteroides, la ciclosporina, digoxina, doxiciclina, fluconazol, haloperidol, itraconazol, entre otros azoles sumamente relevantes. Contra el voriconazol, los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, como la de la arginina y la nevirapina, así como también con los analgésicos opiáceos, fenitoína, inhibidores de la proteasa, inidina, sulfoniluria, teofilina, tiroxina, antidepresivos tricíclicos, warfarina y sidobulina. Lamentablemente esto es porque ella es una gran inductora del citocromo P450, que ustedes saben muy bien que esta enzima produce factores importantes a nivel microsomal hepático. Y por ello es que se producen estas interacciones tan relevantes y tan importantes. Ahora, ya dentro de este grupo, finalizándolas, de las rifampicinas, tenemos la rifaximina, que muchos la confunden con la rifampicina. Hay que tener mucho cuidado en ello. Y la rifaximina es un derivado de la rifamicina. La rifaximina puede utilizarse y debe utilizarse en el tratamiento empírico de las diarreas del viajero, específicamente cuando son diarreas por Escherichia coli enteroinvasiva y enterotoxigénica. También se utiliza mucho en la encefalopatía portosistémica hepática y en el síndrome del intestino irritable. Esta es una hermosa imagen de la ciudad de Capacho, que viene a ser el preámbulo de la presentación del cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico que principalmente es bacteriostático, se une también a la subunidad 50S del ribosoma e inhibe la síntesis proteica bacteriana. La farmacocinética del cloranfenicol se absorbe muy bien por la vía oral. El cloranfenicol se distribuye ampliamente a través de todos los líquidos corporales, el líquido cefalorraquídeo, y se excreta perfectamente en la orina. El cloranfenicol también tiene un espectro muy amplio de actividad contra cocos y bacilos gram positivos y bacilos gram negativos, incluyendo los anaerobios. También actúa sobre rickettsia, micoplasma, sobre clamidia y clamidófila spp. Debido a su alta toxicidad sobre la médula ósea, la disponibilidad de otros antibióticos alternativos hace que el cloranfenicol no sea un fármaco de elección. Por eso nosotros actualmente no utilizamos ni tenemos en Venezuela cloranfenicol, y no se está utilizando ni aquí ni en Estados Unidos. Las indicaciones más relevantes, continuando con ellas, tenemos las infecciones graves debidas a pocas bacterias resistentes a múltiples antibióticos que mantienen la sensibilidad a este fármaco. También tenemos que en la meningitis o endoftalmitis por peste, que son producidas por pulgas en algunos casos, porque otros fármacos contra la peste no penetran en forma escasa en estos espacios, se puede utilizar perfectamente el cloranfenicol. ¿Cuáles son las contraindicaciones más relevantes? El cloranfenicol está contraindicado exclusivamente durante el embarazo y sobre todo la lactancia. La administración del cloranfenicol durante el embarazo genera muy altas concentraciones de este fármaco tanto en el feto como en la madre, por lo que el cloranfenicol también es importante hacer ver de que él pasa perfectamente a la leche materna. ¿Cuáles son los efectos adversos?
Los efectos adversos más importantes son depresión de la médula ósea, que es muy grave, es bastante grave, náuseas, vómitos y diarrea, y el famoso síndrome del bebé gris, que se observa en neonatos donde existe un colapso circulatorio, los bebés se ponen hipotensos, se ponen con una gran hipotermia y lamentablemente puede ocasionarles a ellos la muerte. Aquí tienen unas hermosas imágenes de nuestro San Cristóbal, pujante como siempre y tratando de seguir adelante en todo momento. Esto va a ser el preámbulo para nosotros poder hablar de las sulfonamidas y de los fármacos antifolatos. Las sulfonamidas son análogos estructurales del ácido paraminobenzoico. Los microorganismos que utilizan paraminobenzoico en la síntesis de folatos y pirimidina se inhiben. Y las células animales y algunos microorganismos resistentes, como por ejemplo los enterococos, usan el folato exógeno y por tanto las sulfonamidas no los afectan. Esto es importante saberlo porque ellos forman parte de su mecanismo de acción. El trimmetoprim y la pirimetamina son compuestos que inhiben la conversión del ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico por bloqueo de una enzima reductasa de dihidrofolato. Estos dos compuestos se utilizan en combinación con otros fármacos, casi siempre sulfonamidas, para prevenir o para tratar diversas infecciones bacterianas y parasitarias. El ácido folínico, que es la leucovorina, se administra siempre junto con la pirimetamina para reducir el riesgo de supresión de la médula ósea. Esto lo hemos visto muchísimo cuando se utiliza su uso en los procesos de toxoplasmosis. Es muy poco común que las sulfonamidas se administren solas y cuando se utilizan junto con otros fármacos son útiles, como lo he mencionado anteriormente, para la toxoplasmosis y la neumocistosis. En relación a la combinación, cuando utilizamos una parte del trimmetoprim más 5 partes del sulfametosazol, ellas son bactericidas para Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, Haemophilus ducreyi, Listeria monocytogenes, Serratia, Providencia, Bordetella cerpacea, que anteriormente la denominamos Pseudomonas cepacia, pero no es activa contra la Pseudomonas aeruginosa. No tiene ninguna actividad contra anaerobios y mucho menos contra enterococos. Su farmacocinética y administración es que el trimmetoprim sulfametosazol se absorbe muy bien desde el tubo digestivo y se distribuye en forma amplia en todos los tejidos y en los líquidos, como en el líquido cefalorraquídeo, y se alcanzan varios valores séricos muy similares, bien sea con la administración intravenosa o con la administración oral. Se requiere obviamente un ajuste en la administración en caso de insuficiencia renal, sobre todo cuando existe una depuración de creatinina menor o igual a 50 mililitros por minuto. Los usos clínicos de las sulfonamidas y de los fármacos antifolatos se utilizan en infecciones de las vías urinarias, en infecciones parasitarias con Pneumocystis jirovecii, en otras infecciones bacterianas, por ejemplo con el Staphylococcus aureus meticillium resistente adquirido en la comunidad y en las nocardias. También se utiliza perfectamente en los casos de lepra. Los efectos secundarios son efectos más que todo colaterales sistémicos, como fiebre, exantema, urticaria, náusea, vómitos y diarrea. En trastornos de las vías urinarias pueden provocar ciertas alteraciones y hay uno de los efectos adversos como es la nefritis intersticial. Aquí podrán ustedes observar una estampa o dos estampas muy hermosas de Michelena, que viene a ser otro pueblo muy emblemático de aquí del Táchira, que viene a ser vamos a decir, la parte inicial de poder nosotros hablar del metronidazol. El metronidazol es el denominador común internacional en sus iniciales de CI, es un antiparasitario del grupo de los nitroimidazoles que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos y es utilizado perfectamente para el tratamiento de las infecciones provocadas por protozoarios y bacterias anaeróbicas. El grupo nitro del metronidazol es reducido químicamente por la ferredoxina y los productos de la reacción son los responsables de desestabilizar la estructura helicoidal del ADN.
inhibiendo de esta manera la síntesis de los ácidos nucleicos y por consiguiente de las proteínas. Sus indicaciones son en las vaginitis por infecciones por tricomonas vaginales, Gardnerella o Mycoplasma hominis, en enfermedades inflamatorias pélvicas, en infecciones parasitarias debidas a entamoeba histolítica y Giardia lamblia, en infecciones bacterianas, por ejemplo por anaerobios como Bacteroides fragilis, Fusobacterium spp, Clostridium spp, son sumamente importantes en estos casos. Otras indicaciones muy importantes son en los accesos intraabdominales, como es el acceso hepático, peritonitis, en los enfiemas, en las neumonías, en los accesos pulmonares, en el pie diabético, en la septicemia, en la endometritis o endocarditis y también en la colitis pseudomembranosa causada por Clostridium difficile. Otras indicaciones son las infecciones bucales como la periodontitis crónica, periodontitis agresiva, en los accesos pulmonares causados por infecciones bacterianas, en las enfermedades de Crohn y en la gastroenteritis. La farmacocinética se administra una vez administrado este antibiótico, por vía oral, intravenoso, intravaginal y cutáneo, hace una distribución muy amplia en todos los tejidos. En la mayoría, diría yo que en todos los tejidos. Se metaboliza perfectamente en el hígado y se excreta en un 60-80% en orina y en una menor cantidad a nivel de las heces, en un 6-15% de las dosis que se ha administrado. En relación a la prevención de los nacimientos pretérminos, el metronidazol ha sido usado en mujeres para prevenir los nacimientos pretérminos asociados a la vaginosis bacteriana. Y el metronidazol no es efectivo en prevenir un parto pretérmino en mujeres de alto riesgo, embarazadas de alto riesgo, por lo que es importante hablar y mencionar acerca al respecto. Las reacciones adversas producen náuseas, diarrea, siempre es típico el sabor metálico en la boca. Algunas reacciones poco frecuentes incluyen las reacciones de hipersensibilidad, cefalea, mareos, vómitos, glossitis, estomatitis. En algunas personas hablan de orinas con coloración oscura o pardo rojizo. La administración del metronidazol simultánea con el consumo de etanol, en estos casos con el alcohol, puede provocar una reacción denominada reacción o efecto antavoz, caracterizada por náuseas, vómitos y síntomas neurológicos. Bueno, y para finalizar quiero hacer mención de este hermoso pensamiento de Aristóteles. Enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí mismo. La función vital es aprender. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y que este curso siga siendo exitoso como siempre. Hasta pronto y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.